Bueno, entonces estamos en el principio de legalidad, ¿sí? Con la ley estricta la que me dice que no puedo hacer analogías, salvo que sean analogías in buena parte. ¿Cuál era el ejemplo de analogía in buena parte? Que no esté penado el hurto entre cónyuges. De hecho, nuestro código, cuando veamos la parte del hurto, dice esto. Por lo tanto, si ustedes no están casados, pero yo puedo hacer, digamos, pedir como abogado la aplicación de ese beneficio, entre comillas, porque esa analogía me beneficia, le beneficia a mi cliente, ¿sí? Entonces, esa analogía sí. Entonces, la ley estricta es la que dice que siempre se debe aplicar la ley tal cual está legislada y no se pueden hacer analogías salvo esa excepción. Y por último, la ley cierta es la que me dice que en la ley deben estar contemplados dos grandes cosas muy claras. ¿Cuáles son los elementos? O sea, cuál es la materia de prohibición y cuál es la pena. Si hay algo, uno de esos dos que no está claro, yo puedo decir que esa ley, que ese artículo es inconstitucional porque viola el principio de legalidad en su forma de ley cierta. ¿Cuáles son los problemas de la ley cierta? Son dos problemas: las leyes penales en blanco y las leyes penales abiertas. ¿Qué es una ley penal en blanco? Es justamente cuando el Poder Legislativo, acuérdense que la única fuente del derecho penal es la ley en sentido formal, no la ley en sentido material. La ley en sentido material es cualquier precepto social, general, obligatorio, abstracto de una autoridad, ¿no? Competente. Ahora, la ley en sentido estricto es la que emana del Poder Legislativo. Entonces, un decreto de necesidad de urgencia no puede ser una fuente del derecho penal. De hecho, los decretos de necesidad de urgencia en materia penal están prohibidos por la Constitución. Por eso lo que era más o menos ese decreto de Alberto Fernández no podía dar una pena por salir a la calle cuando había cuarentena porque se metía con eso. Entonces, la dibujó más o menos para que no quede así, pero hubo un vacío y una cosa ambigua. Entonces, las leyes penales en blanco son aquellas leyes del Congreso que dice cuál es la materia de provisión, pero no aclara las penas. O no aclara bien cuál es la materia de provisión. Un ejemplo, el Congreso sancionó una ley que dice que tendrá de 8 a 16 años quienes consuman estupefacientes. Ajá. ¿Qué estupefaciente? ¿No? Entonces, las leyes penales en blanco se van a complementar, se deben sí o sí complementar con otra ley que me diga, por ejemplo, cuáles son los estupefacientes prohibidos. ¿Qué casos hay acá cuando ustedes cursan o cursaron en penal 1 en la parte práctica? ¿Qué casos le daban acá? Y bueno, una ley penal que diga eso, por ejemplo, y después una ordenanza municipal dice cuáles son los estupefacientes prohibidos. No, inconstitucional, porque la ordenanza municipal no es una fuente del derecho penal, es una ley en sentido material. Entonces, no hay una complementación. Bien, debe complementar otra ley en sentido estricto. Y después tenemos las leyes penales abiertas. Las leyes penales abiertas son muy propias, vamos a ver, cuando veamos los tipos penales culposos, son propias de los tipos penales culposos. Porque una ley penal abierta es aquella que debe cerrar el juez según el caso particular. El juez es el que debe valorar los hechos de un caso para encuadrar un tipo culposo, homicidio culposo, por ejemplo. El juez es el que debe valorar si están todos los elementos presentes para que un caso sea culposo. O sea que las leyes penales abiertas son los casos de tipos culposos, que deben ser cerradas por el juez valorando los hechos particulares. Bien. Bueno, ese es el principio de legalidad. De vuelta, en repaso, ¿qué debo saber del principio de legalidad? Artículo 18, ley previa. ¿Qué es lo que debo saber de ley previa? El principio de irretroactividad y el principio de retroactividad. Y queda una más que es ultraactividad, pero dejo a su criterio. Después, ley estricta, la analogía. Y mal en parte nunca, en buena parte la excepción. Ley cierta, leyes penales en blanco, leyes penales abiertas. Ley escrita, no hay explicación ahí porque es muy fácil.
Otro principio constitucional del derecho penal. Vamos a compartir el programa. Dice, principio de culpabilidad. Primero, ¿qué es culpabilidad? Culpabilidad es en la teoría del delito es el último estrato para eh, terminar de configurar un delito. ¿El delito qué es? Es la acción típica antijurídica culpable, ¿sí? Por lo tanto, la culpabilidad es aquella que tiene que ver con la última parte de la teoría del delito. Y acá se deben ver dos teorías, que es el derecho penal de acto y el derecho penal de autor. ¿Qué es el derecho penal de acto? Establece que culpable es la persona que cometió el hecho. En cambio, el derecho penal de autor, la persona es culpable por ser portador de alguna característica. Ejemplo, portador de cara. Acá van a poner como ejemplo al petiso orejudo, la jurisprudencia del petiso orejudo, es una jurisprudencia argentina que se llama así, de un asesino serial, comienzo del siglo XX, en el cual se llegó a creer en plena época del positivismo, para contextualizar, ahí estaba de moda el positivismo, el darwinismo, ¿sí? Vieron que siempre hay como modas así culturales, como es cultural, están en la ciencia, en el derecho, en la política, bueno, ahí se creía, digamos, en Darwin, más que ahora, entonces había como una cuestión, bueno, si este tiene la oreja grande, seguramente tiene tendencia a delinquir, ¿no? Es el caso de Petiso Orejudo. Nuestro derecho penal es un derecho penal de acto, por obvias razones, ¿sí? Quien es el autor que cometió un hecho ilícito, un delito, ese es el culpable y viceversa, porque para llegar a la culpa, a ver si cometido un delito, tenés que determinar la culpabilidad. Ahora, el derecho penal de autor se ocupa cuando vamos a beneficiar o en algunas cuestiones que tienen que ver con lo que estudiaron en Penal 1 también, como la probation, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la probation? Aquellos delitos que no tengan una pena superior a 3 años, con arreglo entre las partes, homologación del juez, el acusado puede cumplir algunas condiciones para que no se haga un juicio. Por eso la suspensión del juicio a prueba de que las cumpla esas condiciones. ¿Y por qué? Y Anga es la primera vez que delinque, tiene familia, tiene hijos, es bonito, estudia. Ahí están las condiciones del derecho penal de autor. Reincidencia, derecho penal de acto y de autor. Libertad condicional, derecho penal de acto y de autor. ¿Sí? O sea, el derecho de autor se aplica, pero no para determinar la culpabilidad, sino para dar beneficios al acusado o al reo. ¿Está? Obviamente que en la práctica ustedes van caminando por la Sarmiento, ven de un lado de la avenida a alguien con